Abre tu Biblia, por favor, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Cuando hayas encontrado esa porción, busca también, por favor, conmigo el libro de Romanos, capítulo 3. El evento, hermanos, más catastrófico, más desastroso que ha sucedido en la historia de la humanidad fue cuando el hombre escogió ceder a la tentación del pecado en medio de la hermosura del huerto. Perdieron su paz e íntima comunión con Dios. Perdieron la inocencia de su pureza. Perdieron la seguridad de aquel huerto. Perdieron todos los privilegios que disfrutaban dentro de aquel huerto. Génesis capítulo 2. La Escritura dice en el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La instrucción, hermano, era clara. Habían abundancia de árboles en aquel huerto y había un árbol que el Señor le dijo al hombre: de ese árbol no debes comer. Pareciera ser, hermano, algo insignificante comer de un árbol que Dios dijo no comas. No obstante, es lo que Dios había dicho. El diablo, hermano, tiene la manera de llevarnos a ver pecados como algo insignificante, como algo que no va a traer la consecuencia que Dios ha dicho traerá. Y si Él logra minimizar en nuestra mente la consecuencia del pecado, entonces estamos nosotros próximos a cometer el mismo error que cometió Adán y Eva aquí en el huerto. Cuanto menos sea el pecado serio y severo en nuestra mente, más cerca estamos nosotros a cometer ese pecado. El Señor había dicho: el día que comas de ese fruto, de ese árbol,
versículo 17 al final, ciertamente morirás. La palabra morir significa separar. La palabra morir no es un cesar de existir. La palabra morir significa separación. Cuando una persona muere aquí en esta tierra, no ha dejado de existir. Simplemente, hermano, se ha separado el cuerpo del alma. El cuerpo será sepultado y el alma continuará viviendo en uno de dos lugares: en la presencia del Señor o en el infierno. Un día Jesús vendrá, los cuerpos muertos resucitarán, las almas que Él traerá volverán a juntarse con sus respectivos cuerpos y continuará la historia de la humanidad. La muerte no es un cesar de existir. Cuando Adán y Eva pecaron aquí en el huerto, no dejaron de existir. Dice la Escritura que fueron echados del huerto y a la entrada de aquel huerto fueron puestos dos seres angelicales para que guardaran que el hombre no intentara volver a entrar a aquel huerto. No había acceso. El hombre había fallado, el hombre había pecado y no había manera de que ellos regresaran a aquel huerto. Aquellos seres angelicales estaban con unas espadas allí a la puerta. Si alguien se atrevía a intentar entrar. La muerte que ocurrió aquel día no fue una separación del alma y el cuerpo, fue una separación del hombre y Dios. Romanos lo dice de esta manera. Ve por favor a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿De qué cosa, hermano? De la gloria del huerto. Así como Adán y Eva fueron destituidos de aquel huerto, tú y yo hemos sido destituidos de la gloria de Dios a raíz de nuestro pecado. El pecado, entonces, hermano, tiene un precio mucho más alto que el que nuestra naturaleza pecaminosa, que el mucho más alto precio que el diablo nos permite entender. Por pequeño que sea el pecado, en nuestro parecer, por pequeño que sea el pecado, ese pecado, hermano, tiene un alto precio y graves consecuencias. Aquel pecado que parecía insignificante, un fruto prohibido. Dentro de pocos versículos, ese pequeño pecado se ha convertido en envidia, se ha convertido en celo, se ha convertido en odio, se ha convertido en asesinato. Caín levanta su mano violenta, airada, contra su propio hermano Abel. Eso nunca hubiese sucedido si hubieran permanecido en el huerto. El pecado, hermano, sigue produciendo muerte. Repito, muerte no es
el cesar de existir. Muerte es separación. ¿Por qué se separa un matrimonio? Pecado. ¿Por qué se separa una familia? Pecado. ¿Por qué se separan dos buenos amigos? Pecado. El pecado, hermano, sigue teniendo un alto precio. Dale vuelta allí a un par de hojas en Romanos y ve al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 23, dice la escritura, la paga del pecado es muerte, separación. Un matrimonio feliz no podrá seguir siendo un matrimonio feliz después de que el pecado se ha filtrado. No tiene que ser pecado de adulterio, no tiene que ser pecado de infidelidad, cualquier pecado que siembre en el corazón de aquel hombre desconfianza hacia su esposa, o en el corazón de aquella esposa desconfianza hacia su marido, y la muerte, la separación, aquella cuña comienza a criar una división. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado apenas entra al huerto del Edén y Dios da la promesa de la manera como el hombre puede volver a reconciliarse con Dios. El Dios que ha sido despreciado hace todo lo posible para que el hombre vuelva a reconciliarse con él. La invitación, hermanos, se ve a través de toda la escritura. El profeta Isaías, me gusta cómo lo dice el profeta Isaías, dice: venid luego, venid rápido y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El hombre destituido es a quien más le debería interesar reconciliarse con Dios, pero no es así. Es Dios aquel contra quien hemos pecado, aquel que ha sido ofendido. Es Él el que se interesa en proveer la manera para que aquella puerta vuelva a estar abierta, para que el hombre se reconcilie con Dios. Esta mañana no tienes que tener en tu vida algún pecado grande, escandaloso, espantoso, para traer caos y destrucción a tu vida. Basta con lo que pareciera ser un pecado insignificante. El deterioro que causa aún el más pequeño pecado es espantoso. Mañana quisiera hacer cualquier otra cosa menos estar en ese funeral.
Una familia que había estado en el huerto. No estamos hablando de una familia impía, una familia que nunca conoció las cosas de Dios, una familia que no caminó con Dios. No, no, estamos hablando de una familia comprometida en un tiempo, dedicada, consagrada. Él, uno de los brazos fuertes de su pastor, ella, la secretaria. Y el pecado se filtra. Nunca vendrá a tumbar la puerta de un creyente fiel, un pecado grande, un pecado escandaloso. Siempre vendrá a tocar ahí la puerta lentamente algún pecado que pareciera ser insignificante. La ruina del hombre hoy en día sigue siendo por consecuencia del pecado. No el pecado pasado de Adán y Eva. Nos gusta culpar a Adán y a Eva. Pero no es el pecado pasado de Adán y Eva en el huerto, sino el pecado diario, el pecado personal, el pecado presente en nuestras vidas, lo que está causando la ruina. Sin duda el pecado de otras personas también nos afecta a nosotros, pero nunca el pecado de otras personas nos afectará como nuestro propio pecado personal. Y los estragos más grandes del pecado ni siquiera son a raíz de haber cometido ese pecado, sino los más grandes estragos del pecado, hermano, vienen como resultado de no tratar bíblicamente con el pecado. Escucha eso, grábate eso. La gran victoria que Satanás logra en la vida de los creyentes no es al llevarnos a ceder a aquel pecado. La victoria más grande que Satanás gana en la vida del creyente, hermano, es cuanto más tiempo él logra que tardemos para tratar bíblicamente con ese pecado. Oh, si David, escucha hermano, si David trata con su pecado de lascivia, no cae en adulterio. Si David trata con su pecado de adulterio, no cae en ser un homicida. El pecado, hermano, siempre, cuanto más tiempo tardes para arreglarlo bíblicamente, el pecado causará más y más estragos. Porque un pecado, por insignificante que parezca ser, abrirá la puerta para que otros pecados se filtren. Diré algo
que sin duda puede ser malinterpretado y se convierte en un escudo para personas que no les interesa una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Y no obstante lo tengo que decir porque es una verdad bíblica. El pecado, hermano, es inevitable. Ahora, personas van a decir, ok, pastor, si es inevitable, entonces hago lo que quiera. No. No. Aunque el pecado es inevitable, no es una excusa para practicar el pecado. Esa verdad la puedes encontrar en la primera epístola de San Juan. Ve, hacia el final de tu Biblia, hacia el final están las 3 epístolas de San Juan. Primera, segunda, tercera epístola. Ve por favor al capítulo 1 de la primera epístola de San Juan. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Lee conmigo, hermano, las próximas 2 palabras. Juntos dice, nos engañamos. Nos engañamos. Cuando una persona presume, cuando una persona pretende que no es un pecador, dice la Escritura, es una persona que está engañada. Nos engañamos a nosotros mismos. Tenía poco tiempo, hermano, de estar aquí pastoreando en Sahuarita cuando alguien me pidió que fuera a una casa antes de llegar a Walmart. Allí está ahora allí está un complejo grande, allá viven hermanos Cruz y otras familias, pero antes era solo una callecita con unas casas a ambos lados de aquella callecita, y alguien me pidió que fuera a visitar una anciana que estaba ya en sus últimos días, y fui, llevé mi Biblia, le compartí el evangelio, le hablé acerca de Cristo, y ella dijo que sí, que quería recibir a Cristo como su Salvador personal. Le dije, ora conmigo para que invites a Jesús a que sea tu Salvador. Señor Jesús. Y ella repitió, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Y nada. Volví a repetir, quizá la anciana su oído le está fallando, un poquito más fuerte, que Señor, reconozco que soy un pecador. Nada. Abrí mis ojos y le vuelvo a preguntar, ¿quisieras recibir a Cristo como tu Salvador? Sí. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Nada. Le dije, ¿por qué no oras conmigo? Y me dijo, porque yo nunca he pecado. ¿Nunca has pecado?
No, nunca. No he matado a nadie. Nunca cometí adulterio. Y me mencionó varios pecados escandalosos. Qué tremendo engaño. ¿Cómo puedes recibir a Jesús como tu Salvador si no necesitas ser salvo porque nunca has pecado? El Señor dice aquí en su escritura que si tú piensas, que si tú crees, si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti. El pecado, escucha esto, el pecado es inevitable. No obstante, el hecho de que el pecado sea inevitable no es un pretexto para practicar el pecado, sino es una verdad que necesitamos reconocer para tratar diariamente y bíblicamente con nuestro pecado. Inmediatamente después de que el Señor dice que no podemos creer, no podemos engañarnos de que no tenemos pecado, versículo 10 vuelve a recalcar: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Él dice que soy un pecador y yo digo, no tengo pecado. Uno de dos está mintiendo. Y no es Él. Pero la persona que presume, que dice, que se jacta de que... Ahora, yo conozco personas, hermano, que de buen testimonio. Oh, mis respetos. Pero son pecadores. No se les nota tanto. Pero son pecadores. En medio de estos dos versículos, hermano, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, está el versículo 9 donde nos da aquí la manera de tratar bíblicamente con nuestro pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos negar de que hemos pecado, de que somos pecadores, pensando, hermano, que eso va a evitar que tengamos que enfrentar la realidad. No, necesitamos enfrentar la realidad y saber que hay una manera de reconciliarnos con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquel quien destituyó a Adán y a Eva del huerto provee la manera para que vuelvan a reconciliarse con Él. Así como el evento más catastrófico fue la caída del hombre en pecado, el evento más maravilloso fue cuando Dios
en su misericordia, proveyó la manera para que el hombre caído tenga acceso a la redención, a la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Y quisiera esta mañana y esta tarde hablar un poco, hermano, acerca de ese versículo 9, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Hay maneras de confesar, hermano, que no son honestas. Hay maneras de confesar que no son sinceras. Hay maneras de confesar que no van a producir el resultado que una confesión genuina va a producir. Mientras que algunos intentamos, hermanos, ignorar nuestro pecado, ocultar nuestro pecado. Hay quienes reconocen su pecado, pero no lo reconocen bíblicamente y por lo cual no hay entonces una reconciliación con Dios. Escucha, hermano, al hombre lo puedes engañar con una confesión mediocre, pero a Dios no. A tus padres, un hijo, una hija puede engañar a sus padres con una confesión a medias, pero a Dios no. Hay esposos que engañan a sus esposas con una confesión que no es sincera. O una esposa a su marido. Pero a Dios no. No os engañéis, dijo el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Quisiera llevarte esta mañana, esta tarde, a algunas confesiones en la Escritura que siguen siendo algunas confesiones en el presente y no producen una reconciliación con Dios. Ve al libro de Éxodo, capítulo 9. Éxodo 9. Aquí nos relata la séptima de las 10 plagas que Jehová envió a Egipto. Es la plaga del granizo. La Escritura dice un granizo como nunca antes se había visto. Versículo 23 dice: Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y fuego. Fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto antes que fue habitada.
Sin duda hay personas aquí, hermano, en tu vida, en tu niñez, tu adolescencia, has visto tormentas donde ha caído granizo. La gran mayoría del tiempo, hermano, es un granicito pequeño. Pero han habido tiempos, hermano, cuando el granizo es más grande. Sales después de la tormenta y está el techo de tu casa dañado. Está tu carro todo averiado, abollado. Le llamas a la aseguradora, oye, disculpa. Varias veces me ha tocado. Pero este granizo es otro nivel. Ahora, este granizo no cae simplemente al antojo de Jehová. No. Para cuando este granizo cae es porque Faraón, hermano, no ha querido tratar con su pecado, no ha querido tratar con su terquedad, su insensatez, con su desobediencia. Después la primer plaga fue fuerte. El agua fue convertida en sangre, los ríos, y hubo mortandad, pero no como esto. Sigue la lectura, hermano, por favor. Dice más de los versículos donde estamos. 25. Hubo pues granizo mezclado con fuego. Aquel granizo, dice la escritura, versículo 25, hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Amén. Había un lugar, hermano, de refugio, donde había gente que estaba viviendo bien con Dios. Alrededor de ellos granizo por todas partes, fuego y granizo. Ahí en Gosén, todo tranquilo. Versículo 27, estamos llegando aquí donde quiero enfocar tu atención. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, léelo conmigo, ¿qué les dijo? He pecado. Una vez más, ¿qué les dijo? He pecado. Ahora, pareciera ser, hermano, que aquí Faraón está confesando su pecado. Confesión comienza con palabras, pero no termina con palabras. Las palabras son parte de la confesión, pero las palabras no son el todo de la confesión. Faraón entonces envía a llamar a estos siervos de Dios y les dice, he pecado, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Me suena bien esta confesión. Versículo 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Le respondió Moisés, escucha, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Nota el 30.
Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destruidos porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, cesaron los truenos, el granizo, la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo, escucha el 34, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, todo ha terminado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Pregunta. ¿Faraón engañó a Dios? No. Anticipadamente Moisés le dijo: está bien, terminando esta reunión, saliendo yo de la ciudad, alzaré mis manos a los cielos y rogaré a Jehová, y él va a hacer que cese el granizo, él va a hacer que cese la lluvia, él va a traer calma. Pero yo sé, y si Moisés lo sabía es porque Jehová se lo había revelado, pero yo sé que tan pronto se calme todo esto, vas a regresar a lo mismo. Pastor, ¿esto lo está predicando por mí? Sí. Dios sabía que tú ibas a estar aquí. Faraón piensa que ha engañado a Dios porque logró que cesara el granizo, que cesara el fuego, que cesara la lluvia. Él piensa, no. Dios ya sabía. Pastor, si Dios ya sabía, entonces ¿por qué? ¿Por qué contesta? ¿Por qué detiene el granizo? Los misterios de las misericordias de Dios, hermano, no son capaces de explicar. Pero déjame decirte que cuando no se trata bíblicamente con el pecado, la octava plaga y la novena y la décima y la onceava y cuantas plagas más vengan, siempre son peores que la plaga anterior. ¿Cuántas plagas pasaron antes de que Dios matara al primogénito? Y el hombre no quiere entender. Yo me pregunto, hermano, ¿cuántas plagas pasa una familia para cuando sucede lo que esta mañana compartí? No dejas tu iglesia, no dejas los caminos de Dios, no dejas tus ministerios. Sin que comience un deterioro.
quizá imperceptible en el inicio, pero para cuando despiertas de ese dormitar, estás en una condición que nunca te imaginaste. Moisés le dice a Faraón: yo sé, que tan pronto cese el granizo y pienses que ya la libraste, endurecerás tu corazón. El hombre tiene la capacidad de endurecer su corazón, pero no tiene la capacidad de restaurar la sensibilidad de su corazón cuando Él quiera. El endurecimiento es lento, por no tratar bíblicamente con el pecado. En la Escritura tenemos una historia desconectada con lo que hemos hablado esta mañana, de un hombre llamado Mefiboset. Dice la Escritura que desde el día que salió David de Jerusalén, huyendo de confrontar a su hijo Absalón, aquel hombre Mefiboset no se lavó los pies, no se rasuró, su luto era extremo. ¿Cómo olía ese hombre, hermano, después de 6 semanas? Ahora, su apariencia, 6 semanas después de que David salió de Jerusalén, su apariencia es extrema. Nadie se le quiere acercar. Pero el primer día que no se bañó, el primer día que no se lavó los pies, el primer día que no se cepilló los dientes, el primer día que no se cambió la vestimenta, pues ni se le notaba. O el segundo, o el tercero. Pero llega el momento, hermano, en que ni las personas que más le aman lo pueden soportar. Sin duda, esos pequeños niños aman a su madre, pero prefieren estar con los abuelos. Aman a su padre, pero prefieren. Y el rechazo no tiene que ver con esos niños, no tiene que ver con ese hombre, no tiene que ver con esa mujer, tiene que ver con el pecado de esa persona. ¿Qué fue lo que dijo el padre cuando llegó el pródigo? Pronto tráiganle
¿Qué cosa? Un vestido para que se cambie. Man. Oh, la mejor vestimenta, hermano, después de habernos alejado de Dios, nos las da el mismo Señor a través del perdón en Cristo Jesús. Necesitas despertar, hermano, hermana, joven, señorita, y comenzar a tratar bíblicamente con tu pecado. No solo para frenar las consecuencias, sino para tener una reconciliación verdadera con Dios. Porque es en esa reconciliación verdadera con Dios que se comienza a restaurar otras relaciones que el pecado ha dañado. A un pecado no descubierto comienza a crear una separación entre el hombre y aquellos que le rodean. Aún el pecado no descubierto. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, que siempre a tiempo nos confronta. Conforme tú nos hayas hablado, ayúdanos, Señor, a responder. Por insignificante que sea aquello que trajiste a nuestra memoria, es suficiente grave que tú lo trajiste a nuestra memoria. Ayúdanos a confesar, no como Faraón. Ayúdanos a confesar con toda la intención de abandonar ese pecado, de restaurar los daños que hemos causado. Gracias por traernos esta mañana a hacer conciencia de la condición de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.